Imagina un mar tan tranquilo que parece una sábana azul extendida hasta el horizonte. Ahora imagina que, de un momento a otro, un barco desaparece sin dejar restos, como si alguien hubiera borrado su existencia con un pincel gigantesco. No es una leyenda moderna. Hay relatos antiguos que hablan exactamente de esto, y lo más inquietante es que señalan una zona muy parecida a la que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas. Pero ¿cómo era posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros compartieran el mismo miedo? Y aquí viene lo extraño. Algunas de esas descripciones parecen coincidir con fenómenos que empezamos a entender apenas en los últimos años. Antes de sumergirnos en los enigmas más antiguos, necesitamos una imagen clara. El Triángulo de las Bermudas es un área imaginaria delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico. En el último siglo su fama explotó por desapariciones de barcos y aviones. Pero la consecuencia más profunda es otra. Se convirtió en el símbolo universal de los mares indomables, y ese símbolo tiene raíces que vienen de mucho antes. Más adelante verás que las civilizaciones antiguas no solo conocían esta región, sino que parecían temerla con un respeto casi religioso. Los protagonistas de esta historia no son exploradores modernos ni pilotos militares, sino marinos que viajaban en barcos de madera, impulsados por velas y por un valor que rozaba lo temerario. Fenicios, griegos, cartagineses y navegantes ibéricos avanzaban hacia el Atlántico en busca de algo simple: nuevas rutas, nuevas riquezas, nuevas tierras. Pero había un límite implícito, un punto del océano donde, según decían, la aguja se comporta como si estuviera viva y las estrellas se esconden sin razón. Estas palabras no son metáforas. Aparecen en traducciones de textos antiguos que hablan de mares traicioneros al oeste de las columnas de Hércules. Y aquí llega el primer pico narrativo. Un mapa romano señala una región del Atlántico con la palabra prohibitum. Lo sorprendente es que, pese a llamarla prohibida, los mismos romanos afirmaban que más allá de ella había riquezas inconmensurables. ¿Cómo podían tener tanto miedo y tanta ambición a la vez? Esa contradicción solo aumenta la tensión, porque insinúa que sabían más de lo que dejaron escrito. Pero la historia se complica aún más cuando aparecen los relatos griegos sobre islas que emergen y desaparecen. Plinio el Viejo menciona archipiélagos que se elevan del mar como si fueran criaturas dormidas. Los geógrafos hablaban de nieblas que confunden la mente, una expresión que hoy llamaríamos desorientación magnética. Y casi al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, los antiguos habitantes de Canarias, los guanches, transmitían historias sobre el Mar del Oeste, un lugar donde el agua ruge sin viento y donde viajeros intrépidos simplemente no regresaban. ¿Coincidencia? Quizá. Pero espera, lo realmente extraño llegará después. Hay un detalle que cambia por completo la perspectiva. En algunas tablillas egipcias tardías se menciona un viaje marítimo hacia una región occidental donde la tierra desaparece bajo el agua y el cielo gira en espiral. Estas expresiones suenan simbólicas, pero no podemos ignorar que coinciden con fallos de brújulas y cambios bruscos en tormentas subtropicales. Y justo cuando uno podría pensar que son exageraciones literarias, aparece otro registro, esta vez medieval, los monjes irlandeses que hablaban de un mare tenebrosum, un mar oscuro y prohibido, nuevamente al oeste, nuevamente la sensación de peligro inexplicable. Aquí entra uno de los picos narrativos más potentes. En las inmediaciones del actual triángulo, arqueólogos han encontrado restos de embarcaciones que no concuerdan con rutas históricas conocidas. Eso por sí mismo ya es raro. Pero lo más desconcertante es que algunas de esas piezas muestran daños que no encajan con simples tormentas, como si hubieran sido arrastradas bajo el agua con enorme fuerza. Y para rematar, estudios astronómicos sobre registros caldeos apuntan a anomalías magnéticas en ciertas zonas del Atlántico. ¿Cómo podían saber algo así hace miles de años? Más adelante verás por qué este detalle no es tan imposible como parece. Pero para entender el clímax,
Debemos volver a un nombre clave, Himilcón, el navegante cartaginés. Su expedición hacia el Atlántico alrededor del siglo V a.C. es una crónica casi olvidada, pero su contenido es estremecedor. Himilcón describe mares que hierven, una imagen que muchos interpretan como grandes bolsas de algas, pero también como liberaciones súbitas de gas desde el fondo marino. Habla de vientos que desaparecen de golpe, algo compatible con zonas de aire caliente ascendiendo rápidamente, y menciona sombras que se mueven bajo el barco, una frase que ha hecho que algunos piensen en animales gigantes, pero otros la relacionan con corrientes invisibles capaces de desviar embarcaciones. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? Himilcón no fue el único. Otros navegantes mediterráneos mencionaron turbulencias repentinas, luces inexplicables en el horizonte y una especie de niebla luminosa que confundía la vista. Son demasiados testimonios para ignorarlos. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Estaban describiendo la misma zona que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas? Si es así, entonces el misterio no nació hace un siglo, sino hace milenios. La ciencia moderna ha propuesto explicaciones que podrían arrojar luz sobre estos relatos antiguos. Las corrientes del Golfo son extremadamente poderosas y pueden crear remolinos repentinos. Los campos magnéticos locales pueden afectar la orientación. El metano atrapado en el lecho marino puede liberarse súbitamente, disminuyendo la flotabilidad del agua, y los microclimas de la zona pueden generar tormentas de formación rápida. Todo esto es real, medible y documentado. Pero aquí está el giro. Algunas descripciones antiguas coinciden demasiado bien con estos fenómenos modernos, como si hubieran presenciado los mismos procesos con sus propios ojos. Y aún más intrigante, hay elementos que ni siquiera estas teorías explican completamente, como la repetición de patrones en relatos distantes entre sí. El resultado es una conclusión incómoda. Si las civilizaciones antiguas hablaron de esta región con tanto temor, quizá no se trataba de superstición pura. Tal vez estaban observando un conjunto de fenómenos naturales tan impredecibles que parecían sobrenaturales. Y esa mezcla de realidad y asombro puede haber dado origen al mito que hoy sigue vivo. El triángulo moderno, en ese sentido, no sería un invento reciente, sino el eco contemporáneo de un temor muy antiguo. Pero no te quedes solo con la explicación científica. Piensa en el impacto humano. Un navegante fenicio que pierde a su tripulación de la noche a la mañana. Un cartaginés regresando con historias imposibles de creer. Un guanche observando luces en el horizonte y temiendo por su hogar. En cada época el misterio adoptaba un rostro distinto, pero el sentimiento era el mismo. Hay algo ahí fuera que desafía nuestra comprensión. Y eso nos lleva a la reflexión final. El Triángulo de las Bermudas no es solo un rompecabezas geográfico. Es una ventana que conecta nuestro presente tecnológico con el miedo ancestral a lo desconocido. Nos recuerda que, incluso con satélites, sensores y mapas digitales, seguimos enfrentando las mismas fronteras que nuestros antepasados. Y si culturas separadas, sin contacto alguno, describieron con tanta precisión una misma zona peligrosa, tal vez el misterio no esté en el mar, sino en nuestra incapacidad de verlo por completo. Así que te dejo con una última pregunta, una que sigue abierta desde hace milenios. Si el triángulo ya era un enigma para los antiguos, ¿qué parte de su historia aún no hemos descubierto? Y si quieres seguir explorando misterios donde la historia y lo inexplicable se encuentran, tengo otro video que te va a fascinar. ¿Continuamos?